El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran? Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos cristovidentes de toda Colombia, de América Latina, del mundo entero, que participan de esta Eucaristía en tantos lugares y de tantas maneras: televisión, internet, un celular, un computador. Gracias por estar con nosotros celebrando esta octava de Pascua. Este es un domingo grande. No alcanzó el domingo pasado para alegrarnos por la resurrección del Señor. La Iglesia quiere que este domingo sea mucho más largo. Es un domingo de 8 días, octava, por eso dice 8 días, octava. Y estamos en el miércoles de esa octava de Pascua. Miren, va a ser muy interesante, primero, seguir muy de cerca los textos de la palabra de este tiempo de Pascua para aprender del camino de los primeros cristianos, de las primeras comunidades, de los primeros discípulos. Cómo Jesús les hizo ver, e insisto mucho en eso, cómo Jesús fue el que les hizo ver que Él les estaba resucitado. No es que ellos hayan sido muy inteligentes o muy expertos en el tema para darse cuenta de eso. Fue Jesús, o sea, fue Dios que les dejó ver. En términos nuestros teológicos es: Dios se reveló, se dejó ver. Jesús reveló el misterio de la vida en su resurrección. Pero esa parte técnica, no nos quedemos ahí, sino nos interesa mucho eso. ¿Cómo fue que la palabra nos deja en evidencia eso? ¿Cómo es que un cristiano puede acercarse a un misterio del cual Dios continuamente es el que toma la iniciativa?
¿Y esto por qué? Porque estamos en Pascua. Entonces en Pascua la liturgia pues quiere expresar con sus aleluyas, con sus cantos vivos, con los colores de los ornamentos, con continuamente el gloria, aleluya, con una cantidad de cosas que Jesús está vivo, que hay que alegrarse. Y eso está bien, por ese lado está muy bien. Y por otro lado estamos hablando de la nueva vida que Él nos trajo. Entonces uno dice, caramba, Jesús está vivo, entonces una nueva vida. Entonces hay un componente de fe y un componente moral. El componente de fe, Jesús está vivo, está perfecto, Jesús venció la muerte, resucitó. Componente moral, pues si Él está vivo, eso nos trae una vida nueva, perfecto. Pero cuidado, porque entonces hasta ahí, pues lo único que hemos hecho es un ejercicio de memoria. Y ese ejercicio de memoria pues nos puede hacer ver como unos muy buenos cristianos que se saben el catecismo y las implicaciones que el catecismo y, la verdad, y las verdades doctrinales tienen sobre la fe. Pero necesitamos un puente, articular muy bien ese puente entre lo que creemos y lo que vivimos. ¿Y cómo hacerlo? Para que no nos volvamos solo o muy doctrineros o muy activistas. Hay que hacer el camino que la palabra de Dios nos propone en este tiempo de Pascua. Hay que hacer el camino. Mientras que nosotros no hagamos el camino que la palabra de Dios nos propone, el camino que Jesús le propuso a sus discípulos para descubrirlo vivo y resucitado, mientras que no hagamos ese camino, vuelvo a insistir, nos quedamos como doctrineros de aleluya, cantos, bonito, fe, o pues esto tiene que hacerse claro en una vida nueva de justicia y todo eso. Todo eso es cierto, todo eso es cierto. Pero la palabra nos tiene que proponer cuál es el camino. Nadie puede adherirse al resucitado, nadie puede transformar su vida si no hace el camino que el resucitado le propone en este tiempo de Pascua, que es lo que nos interesa. ¿Ya? Vamos a ver. Hoy nos ofrece los textos de hoy como ese camino. Siempre la primera lectura que va a ser empleada estos días de Pascua de los Hechos de los Apóstoles, nos va a mostrar unos apóstoles, unos discípulos de Jesús vivos, comprometidos, capaces de todo por Jesús. Entonces uno dice, pero un momentico, ¿estos de dónde fue que salieron? Porque la última vez que los vimos estaban traicionando al maestro, salieron corriendo, se fueron, lo negaron, estaban escondidos. ¿Qué pasó ahí? Pues siempre va a estar ahí el testimonio de los Hechos de los Apóstoles, de unos discípulos que en algún momento, después de ser unos tímidos, cobardes y muy no confiables seguidores de Jesús, terminan ahora siendo valientes seguidores. Algo pasó, pero ese testimonio siempre nos lo va a dar la primera lectura de las misas. Es una clave que les doy para que estén siempre echando ojo, siempre el texto de los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles nos van a mostrar eso, pero nos dejan una inquietud. ¿De dónde acá estos? ¿Cómo fue? ¿En qué momento fue esa transformación tan rara de cobardes, miedosos, encerrados, a valientes? O de desesperanzados a valientes. Y eso nos lo va a mostrar los evangelios. Por eso los evangelios de esta octava de Pascua y de los domingos y de todos los días de Pascua van a ser hermosísimos, porque nos van a narrar de una manera sobrenatural, divina, qué fue lo que hizo Jesús con sus discípulos. Los evangelios nos van a mostrar esa situación que les digo. Claro, la cosa empezó en una actitud muy cobardona y temerosa y frustrante de los discípulos que lo dieron en la cruz. Pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó después? Eso nos interesa, porque eso sí nos sirve a nosotros para hacer el camino con Jesús del resucitado. El texto de hoy de Emaús es lindísimo, bellísimo. Es una construcción de la comunidad del Evangelio de San Lucas, hermosísima. Es una estructura, pues no alcanza una homilía, de verdad, no alcanza una homilía para poder meditar esto. Con este texto uno podría hacer todo un retiro espiritual de mucho tiempo, porque es fundamental, es una pieza maestra de cómo es el camino, el itinerario de un discípulo al cual Jesús acompaña para descubrirlo ahora vivo y resucitado. Nos interesa muchísimo. A ustedes y a mí nos interesa muchísimo hacer este camino. Porque el texto nos habla de dos discípulos que van de Jerusalén. Jerusalén, la gran ciudad, la ciudad donde murió el Señor, ¿no? La ciudad donde mueren los profetas, la gran ciudad, la Jerusalén.
y van 12 kilómetros, son 12 kilómetros, que eso en carro pues es nada, pero a pie es demoradito, es demoradito. Entonces van 2 discípulos caminando de Jerusalén a Emaús, 12 kilómetros, esos son 12 kilómetros. No en línea recta, ¿no? Entonces hay montañita, hay cosita, en ese tiempo no es la autopista que hay hoy, pues, que llega en 2 minutos, no, es montaña, es desierto, es camino de trocha. Pero estos 2 discípulos van caminando, 2, esto es interesante, uno solo no, 2, siempre es la comunidad, ¿sí ves? La experiencia del resucitado no es yo solo, somos en comunidad que descubrimos o que el resucitado se deja ver mejor, ¿ya? Es en comunidad. Y en ese acontecer, Lucas expresa algo que es interesante, que Jesús les hace ver lo que hay en su corazón. Hay miedo, hay desesperanza, hay tristeza. ¿Qué es lo que van hablando por el camino? Les dice Jesús. ¿Sí ven? Jesús va apareciendo en la historia de las personas, de las comunidades. Y ciertamente, al comienzo no nos damos cuenta, ¿ya? Por eso hay que pasar de una emocionalidad, de una simulación de la resurrección, a lo que los textos nos muestran que es la resurrección, la experiencia real de la resurrección. Y es que al comienzo nosotros no nos damos cuenta que Jesús va caminando con nosotros. No nos damos cuenta. Y vamos abriendo nuestro corazón a una cantidad de cosas como estas que ellos le contaron a Jesús. Nosotros pensamos que este iba a ser el que iba a liberar a Israel. Nosotros pensamos que este era pues poderoso en palabras y obras, pero terminó muerto y eso fue una debacle, eso fue frustrante. ¿Sí ven? Es la historia nuestra, es en la historia, en la manera como nosotros comprendemos y entendemos las cosas.